Bueno, buen día a todos, muchas gracias a todos por estar acá. Felicitaciones a Bases, a Fede Fernández por este evento tan impresionante que han armado. Cada congreso supera al anterior y está muy bueno. Yo me voy a referir brevemente al tema de materias primas y recursos naturales, especialmente en el caso de América Latina, ¿no? Y cómo se da un vínculo vicioso entre la primarización y la debilidad institucional, ¿no? Este trabajo fue premiado hace unos años, hace un par de años, por Camino a la Libertad en México. Una primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué muchos países en desarrollo no logran agregar valor, ¿no? al producto de su economía? ¿Por qué las economías se mantienen primarizadas? ¿Por qué no logran crecimiento económico de largo plazo más allá de eventuales rachas de crecimiento cuando los precios de los commodities son buenos, ¿no? Acá vemos el caso de algunos productos básicos como petróleo, algunos productos agrícolas, entre otros, ¿no? Y seguramente verán acá imágenes que les traerán alguna reminiscencia. El fenómeno o el concepto de república bananera es muy bueno porque hace referencia un poco a esto, ¿no? La república bananera anda bien cuando el precio de la banana es bueno, pero cuando baja el precio de la banana hay problemas, ¿no? Lo vemos en el caso de la Venezuela, en esta foto de Chávez. Hoy vamos a charlar un poquito también sobre qué pasa hoy en Venezuela, qué pasa hoy en el mundo árabe con un precio del petróleo que hace algunos años estaba cerca de $150 por barril y ahora está alrededor de 50. ¿Qué sucede en países como Argentina, ¿no? Acá hay una frase célebre de Cristina Kirchner de hace unos años: la soja es un yuyo, ¿no? Que lo dijo con bastante desprecio, es un yuyo que crece a los costados del camino, ¿no? Por un lado como que creciera sola, y por el otro, más allá de que la soja fuera un yuyo, el gobierno anterior, digamos, cobraba retenciones sobre este yuyo, ¿no? Que despreciaba, ¿no? Por un lado lo despreciaba, por el otro le sacaba dinero, ¿no? Asimismo, y no me quiero ir mucho del tema, pero en el caso de Chávez, Chávez y Maduro hablan contra Estados Unidos, pero si uno analiza los destinos de las exportaciones de Venezuela, la mitad de las exportaciones se dirigen a los Estados Unidos. O sea, ¿en qué quedamos? ¿Odiamos a Estados Unidos o tenemos relaciones carnales con Estados Unidos, en el caso de Venezuela, ¿no? Así que estas son algunas de las contradicciones en que caen los populismos. Acá vemos un poquito cómo ha variado el precio del barril de petróleo en los últimos años, del 2009 al año pasado, y vemos la volatilidad que tiene en general las materias primas, ¿no? Y vemos la imagen de una venezolana diciendo nos morimos de hambre. Si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de estar últimamente en los últimos años en Venezuela, habrá podido vivir en carne propia lo que es la situación de aquel país, ¿no? Vamos a charlar sobre el concepto de lo que se llaman petrodictaduras, ¿sí? Cómo es, y uno puede comparar Venezuela con Colombia y ver dos países relativamente parecidos, uno con petróleo y otro sin petróleo, y ver qué pasa en un caso a nivel institucional o no. O sea, ¿es una bendición tener recursos naturales? Es la pregunta. ¿O es una maldición en términos institucionales, ¿no? Uno en primera instancia diría, bueno, qué bueno, tengo soja, tengo petróleo, tengo cobre, pero ¿es realmente esto una bendición o no? ¿Qué nos dicen los datos, ¿no? Acá vemos una tabla que rápidamente nos muestra, en el caso de algunos países de la región, de América Latina, cuánto representan las exportaciones primarias sobre el total de las exportaciones, ¿no? Esto es del 2005, digamos, no ha variado demasiado. En el caso argentino, 7 de cada 10 dólares que se exportan tiene que ver con exportaciones primarias. Brasil 52%, Chile 80%, ¿sí? Colombia 72%, México es interesante para analizarlo aparte, ¿no? 26%,
Hace un par de décadas México estaba solo el petróleo y era 80%. Ha vivido un proceso interesante de mejora de su calidad de instituciones, crecimiento de producto, crecimiento de exportaciones y de reducción del peso de los productos primarios sobre el total. Perú 86% y Venezuela 95.8%, ¿no? Estos datitos nos dan una idea del peso de lo primario sobre el total de las expos. Y nos preguntamos, como charlábamos recién, ¿es una bendición o una maldición tener recursos naturales, ¿no? El sentido común nos indicaría que sería una bendición, pero de acuerdo a los comentarios que estábamos realizando recién, podríamos pensar que pasa lo contrario, ¿no? Y acá vemos en este gráfico que analiza desde el año 50 hasta el año aproximadamente 2010, la variación de los ingresos fiscales de los países, ¿sí? Y la variación del precio de las exportaciones, que nos muestra que van en un camino bastante parecido, ¿sí? Con lo cual, digamos, podemos decir que hay una cercanía entre ambas cuestiones y que suele haber un rojo fiscal cuando baja el precio de estos commodities, ¿sí? En general los populismos proyectan suponiendo que los precios van a ser siempre buenos, ¿sí? Cosa que no es así, ¿no? Y en este sentido quería traer un poquito a colación la visión de Galeano, que lo conocerán, es mundialmente famoso por las venas abiertas de América Latina, ¿sí? Que ha sido obra recomendada por muchos presidentes populistas de la región, ¿no? Y su visión sobre la división internacional del trabajo. Claro que Galeano no es un académico, es un difusor, un tipo que si uno lo escucha te envuelve en 2 segundos. Por más que uno no esté de acuerdo con lo que dice, el tipo comunica muy bien, ¿no? Que es una gran virtud de la izquierda, la comunicación, ¿no? Y esto da para todo otro debate y todo otro congreso sobre si la comunicación masiva a las masas debe ser hacia la razón o hacia las emociones, ¿no? Escuchás a Eduardo Galeano un rato y se te pierde un lagrimón prácticamente, ¿no? Y Galeano dice, la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz. Se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Es América Latina la región de las venas abiertas, ¿no? Siempre existe esta visión de buenos, malos, ganadores, perdedores. Esto lo encontrábamos también mucho en el discurso de los Kirchner, ¿no? La culpa de la suba de precios es de los empresarios formadores de precios, la culpa de la pobreza argentina y de los países en desarrollo es de los países desarrollados. Y acá abrimos otra ventana que no desarrollaremos hoy, pero también encontramos un perfil psicológico mete culpa por el lado de aquellos gobiernos populistas. Siempre la culpa es del otro, nunca hacen un mea culpa, siempre la culpa es del otro, y esto garpa bastante políticamente en muchos casos, ¿sí? Sobre sectores amplios, con baja instrucción, ¿sí? Que, digamos, compran ese tipo de mensajes. Y voy a hacer una breve referencia a un comentario que hizo Esteban Bullrich, ministro de Educación, sobre algún número referido a la educación argentina que a mí me sorprendió. 1 de cada 2 chicos que empiezan a estudiar la primaria termina la secundaria. 1 de cada 2 que empieza termina la secundaria. Y de ese que termina la secundaria, solamente 1 de cada 4 comprende lo que lee. Esto nos da una idea del perfil de lo que es la Argentina. Tal vez nosotros no somos la Argentina, somos la excepción, ¿sí? Y cómo, digamos, el populismo y los populistas saben manejar esa comunicación a esos grupos, ¿sí? Entonces, volviendo al tema originario, la dependencia de los commodities genera una fragilidad institucional. ¿Por qué? Porque depende de que el precio sea alto. Si el precio del petróleo es alto, puedo repartir. Si el precio de la soja es alto y cobro retenciones, puedo repartir. ¿Qué pasa si bajan los precios? ¿Sí? O sea, hay periodos buenos, alzas y bajas que no dependen de lo que pase adentro, ¿no? Hace falta algo para repartir.
Entonces, y para ir cerrando ya, estos países nos preguntamos si bailan al ritmo de los precios de los commodities, los países populistas, ¿sí? ¿Y por qué voy a invertir en un país que no es predecible? Porque es oscilante. Tengo mayor incertidumbre, tengo mayor riesgo institucional, además del riesgo empresario. En consecuencia, voy a necesitar un menor plazo de recuperación de la inversión. Y dado lo anterior, voy a tener que garantizar la rentabilidad. ¿Y cómo garantizo la rentabilidad? Con algún tipo de privilegio. Si no, no pongo plata en ese país, la pongo en otro. ¿Sí? Y acá un tema amplísimo, que es instituciones y expectativas, que hay mucho escrito sobre la economía de las expectativas, que es muy interesante. Voy a pasar a saltar esto. La expectativa determina nuestro comportamiento. Lo que esperamos del mañana determina lo que hacemos hoy. Imaginemos que mañana es el fin del mundo, ¿sí? Que nos enteramos. ¿Ustedes estarían acá en este momento? O sea que el largo plazo, o lo que nosotros creemos del largo plazo, determina nuestra acción actual, ¿no? Hay una canción de Luis Enrique que todos la conocerán, medio latinoamericana, digamos caribeña. Dice: yo no sé mañana si estaremos juntos y se acaba el mundo, ¿no? ¿Ustedes procederían de la misma forma, por ejemplo, si en su relación de pareja se enteran que su novia o novio les es infiel, que si saben que no les es infiel? No, las expectativas condicionan nuestra acción presente, ¿sí? Esto para mostrar en la vida cotidiana cómo influyen las expectativas. Entonces, esto mismo pasa en las sociedades, ¿no? Estas sociedades que mencionamos, en muchos casos no tienen largo plazo. Y en consecuencia se enfocan en la producción de materias primas, se enfocan en la generación de inversiones, pero a partir de privilegios actuales, porque hay que garantizar la rentabilidad. Y los que quedan afuera de estas áreas se dedican a lo que es la informalidad, a sobrevivir, digamos, a través de transacciones, pero con un horizonte, digamos, limitado, ¿sí? Y finalmente nos preguntamos si se habla mucho de sustitución de importaciones, que es necesario que los países dejen de ser productores agropecuarios, de que se proteja la industria nacional y de esta forma poder pasar del subdesarrollo al desarrollo. Y la pregunta que nos hacemos es si hace falta sustituir las importaciones o si sustituir las instituciones. Y cuando hablamos de instituciones, no hablamos solamente del Congreso, de la justicia, hablamos del software que gobierna nuestras mentes, ¿no? Porque una institución fundamental tiene que ver con, digamos, los valores, hábitos, costumbres que tienen que ver, que están en nuestra cabeza, que determinan nuestro accionar, ¿no? Y acá vemos rápidamente algunos países de América Latina, solo algunos, no puse los demás tamaños nada más, donde tienen en general, salvo Chile, se encuentran muy mal rankeados en el índice de calidad institucional. Esto fue elaborado por Martín Krause. En síntesis, digamos, la idea de esta presentación fue mostrar este círculo vicioso, negativo, entre populismos, materias primas, digamos, y pobreza, ¿no? La eternización de la pobreza no genera, como uno pensaría, necesariamente una derrota electoral, sino puede generar lo contrario. El voto pobre, a mayor cantidad de pobres, tenemos un voto más fácil, con lo cual en este contexto tendríamos el marco de regla de juego ideal para los populismos. Muchas gracias.